Bueno, buen día alumnos, ¿cómo les va? Para dar continuidad al programa de Clínica Médica 1 vamos a abordar todo lo que es el módulo de semiología cardiovascular, un módulo absolutamente importante, indispensable en este modelo de aprendizaje. La semiología cardiovascular, como ustedes saben, tiene una serie de elementos semiológicos, tanto en el signo como en el síntoma, que le son propios a la enfermedad, como algunos otros elementos que no son propios, sino que lo comparten. Y entonces así nos referiremos en el transcurso de este módulo nuevamente a las definiciones de cianosis, hablaremos nuevamente de disnea, de palpitaciones, de edema, de tos, de dolor torácico, algunos elementos que ya hemos ido desarrollando en el transcurso de este año y que volvemos a repetir o lo haremos mucho más específico en el contexto del módulo cardiovascular. Entonces siempre tener presente que hay elementos que le son propios del corazón o de la patología cardiovascular y hay otros elementos de la semiología que comparten. Y ustedes saben que la semiología cardiovascular está atravesada por una serie de variables que directa o indirectamente afectan el corazón. Y entonces sabemos que el corazón tiene un metabolismo miocárdico que le son propios, que tiene células como son los cardiocitos, los miocitos, que tienen un metabolismo propio, que tienen una forma de despolarización propia, que el corazón tiene un ritmo, que ese ritmo se modifica y genera arritmia, que ese corazón depende de un equilibrio ácido-base y un equilibrio hidroelectrolítico que en los casos de insuficiencia renal afecta, que ese corazón está directamente asociado a trastornos de sueño, que variables sanguíneas como pueden ser las anemias afectan directamente el funcionamiento del corazón, que ese corazón sufre isquemia y que ese corazón tiene arterias o factores endoteliales que generan estrés parietal y modifican la funcionalidad del mismo. Que esta historia clínica va a tener una fecha de iniciación de síntomas, que esa fecha de iniciación de síntomas tiene que ser cronológicamente desarrollada desde el inicio hasta el motivo de la consulta, tiene que tener una cronología, tiene que tener una lógica. Tenemos que identificar ese motivo de consulta, si es un motivo de consulta agudo, si es crónico, si ha ido progresando o ha ido involucionando, si se ha estabilizado en el medio, si evoluciona por PUSE, por crisis. Todo eso lo tenemos que ir detallando en nuestra historia clínica. Si está enfermo, es un enfermo anciano, si tiene tratamientos, recordemos que los enfermos ancianos que tienen patología cardiovascular son enfermos polimedicados y entonces toman diuréticos, toman digital, toman antiarrítmicos, toman antihipertensivos, toman anticoagulantes, toman para los lípidos, toman para el ácido úrico, toman para su demencia, toman para su diabetes, etc. Y entonces hay una serie de interacciones farmacológicas que inciden directamente en los signos y síntomas de nuestra enfermedad. Que esta patología cardiovascular, esta eventual patología cardiovascular primaria, tiene afectación directa sobre otro órgano y entonces tiene afectación sobre el riñón, tiene afectación sobre el aparato digestivo, tiene afectación sobre el aparato neurológico, tiene afectación sobre el aparato respiratorio. Entonces, recordar siempre que los signos y síntomas referidos exclusivamente al aparato cardiovascular tienen repercusión sobre estos órganos o sistemas. Que es importante conocer siempre sus antecedentes personales, antecedentes de infecciones crónicas, antecedentes de consumo de drogas, antecedentes en su crecimiento y desarrollo, antecedentes de su nacimiento, antecedentes de alguna enfermedad valvular, antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, si está inmunodeprimido, si toma corticoterapia, si tiene boca en buenas condiciones, etc. Son todos antecedentes personales que nosotros debemos relevar en nuestro enfermo. Como dijimos recién, si toma medicación, este anciano, este paciente de edad, pues desequilibrio hidroelectrolítico, si toma digital como
inotrópico positivo, pero que a su vez es generador de arritmia, si tiene patología respiratoria asociada, si tiene asma bronquial y toma beta bloqueantes, si tiene edemas en miembros inferiores y toma bloqueantes cálcicos, si tiene hipertensión arterial y estuvo consumiendo antigripal, si tiene trastorno hemorrágico pero está anticoagulado, si toma aspirina por su cardiopatía isquémica, es decir, hay una serie de tratamientos farmacológicos que nuestro enfermo está tomando y que por ahí tienen efecto contrario al efecto deseado. Recordemos que nuestro enfermo, vuelvo a decirle como lo dije recién, es una polifarmacia porque tiene un montón de enfermedades que son comórbidas con su aparato cardiovascular. Que a su vez este enfermo también no solamente tiene patología del aparato cardiovascular, sino que es un enfermo que está hipertenso, que está dislipémico, que es un fumador, que es un sedentario, que tiene un índice de masa corporal arriba de 25, que tiene obesidad, que es diabético, que tiene enfermedades asociadas como puede ser un lupus, una artritis reumatoidea y corticoterapia. Entonces son enfermos generalmente complejos. Y entonces tiene factores de riesgo, como ustedes ven allí, que obviamente acentúan o agravan o agrandan la patología miocárdica. Es importante entonces saber de dónde viene nuestro enfermo, sabiendo que regiones epidemiológicamente desfavorables para enfermedad cardiovascular, como puede ser la zona del norte, del noroeste de la República Argentina, con enfermedad chagásica, o enfermedades de la Patagonia que pueden cursar con enfermedades respiratorias, o enfermedades de los mineros con neumoconiosis, hipertensión pulmonar y afectación cardíaca, que pueda haber enfermedad de transmisión hereditaria, como pueden ser algunas cardiopatías congénitas, y básicamente qué actividad laboral tiene, porque básicamente, bueno, hay afectaciones que son, hay trabajos o actividades laborales que están relacionadas directamente con patología cardiovascular. Como síntomas, ustedes saben que el dolor es uno de los principales síntomas y entonces el dolor relacionado con la aparición, la localización, la irradiación, los concomitantes, la intensidad o los atenuantes son datos importantes. Y entonces está la memo esta que yo siempre les recuerdo, que es Alicia, Alicia de aparición, localización, irradiación, concomitantes, intensidad y atenuación, son algunos datos semiológicos que tenemos que evaluar para poder identificar específicamente este dolor torácico, o este dolor precordial, o este dolor relacionado con la patología cardiovascular. Pero no solamente el corazón, el miocardio duele, el pericardio también se irrita, se inflama, y entonces da las pericarditis que también genera dolor. Pero la insuficiencia renal también genera derrame pericárdico y dolor, que la aorta, la enfermedad propia de la aorta neurismática también genera dolor, que la claudicación intermitente y que las obstrucciones arteriales también generan dolor, que las trombosis generan dolor, que los hígados congestivos son hígados de insuficiencia cardíaca que también duelen, o que los infartos intestinales asociados a enfermedades tromboembólicas también generan dolor, y entonces de repente un infarto intestinal por enfermedad tromboembólica genera dolor abdominal, pero la causa básicamente la enfermedad tromboembólica. Que esta disnea, que también consulta la enferma, aparte del dolor, dijimos que es una disnea que la insuficiencia cardíaca es una disnea progresiva, que avanza día a día, que primero es a grandes esfuerzos, después hace una disnea de reposo, o disnea que ya no le permite al enfermo levantarse de la cama, que lo obliga a un decúbito permanente, que adopta un decúbito especial que puede ser el decúbito ortopneico. Entonces, la disnea también es un elemento importante que también vamos a desarrollar. Las palpitaciones, por ahí esta sensación de desasosiego, esta sensación de malestar, esta sensación que el enfermo no la sabe explicar, que son estos que el enfermo dice que me zapatea el bobo, que me zapatea el corazón, que tengo un apuro, que tengo un apresuramiento, que tengo una sensación. Bueno, esto puede estar relacionado básicamente con palpitación y que nosotros llamaremos arritmias. Y que el enfermo no solamente puede consultar por estos elementos clínicos, como son los síntomas más comunes, sino que puede tener signos, como puede ser la tos seca o productiva, los edemas, la presencia de cianosis.
ni de hablar de esa tos hemoptoica o ese esputo hemoptoico típico de la insuficiencia cardíaca o del edema agudo del pulmón. Que el examen físico, bueno, habrá que ver qué hábito tiene, qué IMC tiene, qué facie tiene, qué actitud, recordando los hábitos longilíneos, brevilíneos, los longilíneos más altos, más macroespláncnicos, más relacionados con patología cardiovascular, mientras que los brevilíneos, los pícnicos, los petizos, gorditos, están más asociados a enfermedades asociadas a hiperlipidemia u obesidad. Que el índice de masa corporal, la obesidad está relacionado con un factor de riesgo de patología cardiovascular, que había facies que eran típicas, la mitral, la aórtica, la tricúspide, la cianótica, la anémica, en el contexto de un examen físico también lo debemos evaluar. Y básicamente qué actitud toma el enfermo, qué decúbito adopta, cómo camina, cómo se sienta, cómo se acuesta, si tiene alguna posición ortopnéica, qué decúbito. Entonces, todas estas cuestiones que ya fuimos viendo en el transcurso del año, hay que repasarlas detenidamente como lo vamos a hacer en el transcurso de este módulo. Bueno, ustedes saben que la célula miocárdica tiene una fisiología muy particular, tiene potenciales de despolarización que la hacen única y que tiene una fase 0, 1, 2, 3 y 4, que la hacen muy característica, y entonces las fases de despolarización de la célula miocárdica son únicas y son altamente especializadas allá arriba, cerca de cuando inicia los ritmos sinusales, los ritmos de despolarización, y que se van haciendo mucho más primarias, mucho más, mucho más débiles cuanto más se alejan. Y entonces que esta fase 0 estaba dada básicamente por la entrada de sodio a la célula, y esta fase 4 era finalmente la finalización de la salida del potasio de la célula. Y entonces entre la entrada de sodio y la salida de potasio se generaba toda esta fase de despolarización que ustedes ya conocen y que le daba la característica única a la célula miocárdica. Que este corazón en una disposición anatómica tiene esta forma, que tiene una punta, que tiene una base, que tiene bordes, un borde izquierdo, un borde derecho, que estos bordes a su vez están dados por algunas estructuras anatómicas que lo hacían único, estos reparos anatómicos del corazón, que había un borde derecho, un borde cardíaco derecho y un borde cardíaco izquierdo, y que el borde cardíaco derecho básicamente estaba dado por la presencia de la aurícula derecha, que lo hacía prácticamente difícil de ser reconocido por la exploración física, y que había una punta que estaba dada por había otro arco que estaba dado básicamente por la presencia de la arteria pulmonar, y del borde cardíaco izquierdo teníamos el borde del ventrículo izquierdo de un lado, y para arriba teníamos el arco aórtico y el hilio pulmonar. Entonces son todos reparos anatómicos que nosotros ya habíamos visto y hay que tenerlos presentes. Cuando uno va a evaluar siempre el corazón, uno siempre tiene que tener presente que el corazón necesita, para ser evaluado, algunas condiciones semiológicas, básicamente adoptar un decúbito supino boca arriba a 30 grados, que el enfermo puede adoptar, o nosotros podemos pedirle al enfermo que adopte un decúbito lateral izquierdo, decúbito de Pachón, para acercar la anatomía del corazón del ventrículo izquierdo a la punta o más cercano a la pared torácica, o le podemos pedir al enfermo que adopte una inclinación hacia adelante. Entonces, un decúbito supino, boca arriba y a 30 grados, un decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral de Pachón, o que incline el tórax hacia adelante. Y siempre el observador a la derecha de el paciente. Que las maniobras clásicas de la semiología, la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación son las clásicas de la semiología, pero que ahora básicamente en la semiología actual la percusión cardíaca ha quedado prácticamente en desuso, porque ha sido superada por algunos métodos complementarios que aportan datos mucho más ciertos, mucho más certeros, y que ha dejado la semiología y la percusión como técnica semiológica prácticamente relegada. Entonces lo que nosotros vamos a trabajar ahora es sobre la inspección, la palpación y la ocultación del corazón.
Recordando entonces que en la inspección nosotros tenemos distintas áreas y entonces tenemos un área precordial, un área paracardíaca 1 llamada la área del cuello y un área paracardíaca 2, la área epigástrica. Y entonces nos vamos a referirnos al área precordial, donde en la región del tórax, donde se proyectan entonces las distintas estructuras del corazón y los grandes vasos, y corresponde básicamente al área mamilar izquierda, el área donde está el área mamilar o areolar, donde se produce la zona de máximo impulso, que es el choque de la punta, que corresponde a la sístole del ventrículo izquierdo. Y entonces que esta área mamilar, que esta área del choque de la punta, dependía si era un longilíneo, si era un brevilíneo, diciendo que los longilíneos eran los flacos altos y entonces tenían el corazón más descendido, más en gotas, más hacia abajo, mientras que los brevilíneos o pícnicos tenían el corazón más recostado sobre el diafragma y entonces desplazaban la punta del corazón hacia la izquierda. Entonces, dependiendo de la constitución anatómica de nuestro enfermo, era la punta del corazón o el área mamilar a donde se iba a encontrar. Que esta inspección de la cara anterior del tórax, entonces deberíamos enfocarnos básicamente en el lugar de máximo impulso, en la zona de la sístole del ventrículo izquierdo, que correspondía a la zona de impulso apical. Entonces, algunas condiciones que nuestro enfermo debía adoptar. No me quiero demorar acá. Bueno, no me quiero demorar acá, que esto entonces ya dijimos, el área cardíaca o el área mamilar o el área que nosotros vamos a evaluar, las áreas torácicas o precordiales, que había un área paracardíaca 1 que estaba en el cuello y había un área paracardíaca 2 que estaba en la región epigástrica. Cada una de estas tres áreas, la precordial, la del cuello y la región epigástrica, tiene estructuras anatómicas para ser evaluadas pensando en enfermedades cardiovasculares. Entonces en el cuello vamos a ver los latidos, en el precordio vamos a ver los latidos, en el cuello vamos a ver las venas yugulares con las alturas o los latidos carotídeos y en las áreas epigástricas vamos a ver latidos epigástricos, patología, elemento semiológico importante en la patología cardiovascular. Y entonces también debíamos ver la contextura, la conformación anatómica de este tórax, y entonces si era un pecto excavatum, si era un pecto intonel, si era un pecho retraído o un pecho con aumento del diámetro anteroposteriores, y entonces recordando que las deformaciones de la caja torácica van relacionadas directamente con la patología cardiopulmonar, y entonces el pecho en tonel con aumento de los diámetros anteroposteriores hacía sospechar de patología pulmonar y esto en patología cardiopulmonar, que había recorridos intercostales en los nervios intercostales que generaban dolor y molestia y entonces esto era una patología neurítica del nervio intercostal que nada tenía que ver con la patología miocárdica, que había patología osteomioarticular y entonces los dolores o los síndromes de Tietze por condritis intercostales o por fenómenos por dolores de la articulación condroesternal también genera dolor, pero no tiene nada que ver con la patología miocárdica, que las malformaciones de la caja torácica, la cifoescoliosis o por deformación congénita o adquirida de la caja torácica y entonces también genera patología cardiopulmonar, o que es simplemente la patología inflamatoria de las cápsulas articulares generan dolor. Entonces todo esto tenemos que reconocer para tratar de identificar si ese dolor o ese síntoma relacionado en el precordio estaba relacionado con patología cardiovascular o con cualquiera de estos elementos que acabamos de describir. Bueno, acá tienen entonces básicamente cómo está nuestro enfermo. Nuestro enfermo está en un decúbito boca arriba a 30-45 grados, con el tórax descubierto, como lo están viendo allí. Nuestro observador, está a la derecha del enfermo y haciendo la palpación con la cara palmar de los dedos, tratando de ubicar entonces la punta del corazón, el área del cuello, buscando los huecos supraclaviculares. Y entonces una vez que tenemos identificados allí,
bueno, podremos ubicar bien específicamente el área paracárdica izquierda, los latidos de cuello y los latidos de la región abdominal. A ver que tenemos identificado esto, básicamente podemos decir que hay 4 áreas bien claramente identificadas, que es la área ventricular izquierda o área mamilar o área mitral, que nosotros llamamos que es la área de la punta, que está ubicada entre el cuarto y quinto espacio. Un área aórtica, que está ubicada allí arriba en el segundo o tercer espacio intercostal derecho, al lado, a la altura del aórtico, pero es el área pulmonar, pero del lado izquierdo. Y finalmente el área epigástrica, el área subsifoidea que corresponde al foco tricúspide. Entonces tenemos un área mamilar que está ubicada en el área, en el choque de la punta, que es el foco mitral, el foco aórtico, el foco pulmonar y el foco tricúspide. Entonces se van identificando básicamente 4 áreas importantes a ser evaluadas. Entonces el área mitral, el área aórtica, el área pulmonar y el área subsifoideo, epigástrico o área tricúspide. Y entonces, identificadas las áreas y identificado la región sobre la cual vamos a trabajar, aparecen latidos y estos latidos pueden ser positivos o negativos. Y lo positivo o lo negativo del latido está dado básicamente por el momento en el que aparece, si son sincrónicos con el pulso y el latido entonces será sistólico, o si son asincrónicos con el pulso, son de cola y entonces generan retracción o diastólicos. Entonces latidos positivos hacia afuera sincrónicos con el pulso y los latidos negativos son de cola retráctiles con el pulso o de retracción diastólica. Latidos positivos y negativos, y no tiene nada que ver con el positivo y el negativo si están presentes o si están ausentes. Habitualmente una confusión muy común de los alumnos cuando les preguntamos por un latido negativo o un latido positivo y entonces dicen el latido positivo es el que está y el latido negativo es el que no se ve, y no, el latido positivo es el latido sistólico de punta y el latido negativo es un latido retráctil diastólico. Bueno, esto es lo que acabamos de contar. Bueno, los lugares donde habitualmente uno puede hacer las zonas de máximo impulso, y entonces decimos que el área de máximo impulso, como recién lo dijimos allí, estaba ubicado en el en el cuarto a quinto, espacio intercostal izquierdo, por dentro de la línea hemiclavicular, en un área que no supera los 20 milímetros y que está en el cuarto espacio en el niño y está en el sexto espacio en el adulto, que desaparece después de los 40 años y tiene una mejor palpación en un decúbito lateral de Pachón. Bueno, acá lo tienen entonces, el enfermo en el decúbito, el observador a la derecha, la palpación con la mano a mano llena, con la cara palmar con la punta de los dedos, y una vez que tenemos identificado hacemos la localización entonces del área mitral o del área mamilar o del área de máximo impulso, que normalmente no mide más de 20 milímetros o 2 centímetros, en el cuarto espacio en el niño, en el sexto espacio en el hombre, y que esta área mamilar puede desplazarse a la izquierda, puede desplazarse a la derecha dependiendo del contexto de la configuración de nuestro enfermo, si es un longilíneo, si es un brevilíneo, si es un gordito con sobrepeso, si es una mujer embarazada, etc. Entonces esas son las distintas variantes anatómicas y fisiológicas de nuestro choque de la punta. Bueno, acá lo que les acabo de decir, cuarto o quinto espacio, un área mamilar de no más de 20 milímetros, no más de 2 centímetros, por dentro de la línea hemiclavicular, entre la línea paraesternal izquierda y la línea medio clavicular. Allí está ubicado entonces nuestro área mamilar, zona de máximo impulso, choque de la punta. Bueno, como les acabo de decir, la intensidad del choque de la punta va a depender de estas variantes anatómicas que le acabo de decir, si es una mujer que está embarazada, si es un estado emocional, si es una evaluación ante el esfuerzo,
Va a depender entonces de las configuraciones externas del pulmón, del tórax, perdón, si es un pectus excavatum, si es un pectus recurvatum, si tiene alguna manifestación muscular, si hay ascitis, si hay atelectasia, si hay fibrosis. Bueno, todo eso modifica la intensidad del choque de la punta. Si tienen enfermedades cardiovasculares o enfermedades valvulares asociadas, si tiene enfermedad valvular aórtica, si tiene hipertensión arterial, si tiene bloqueo AV de tercer grado, si tiene fibrilación auricular, todo eso genera un aumento de la intensidad del choque de la punta. Mientras que el choque de la punta podrá ser un choque prolongado, sostenido, en estenosis aórticas severas, en coartaciones de aorta básicamente en los chicos, y podrá ser un choque breve, cortito, achicado, básicamente en las taquiarritmias o los choques cardiogénicos. Que ese choque de la punta puede estar desplazado y entonces hay causas extracardíacas que desplazan el choque de la punta, como puede ser el neumotórax, como puede ser los derrames, las atelectasias, las parálisis diafragmáticas, las hernias de hiato, los hábitos longinos, el enfisema. Entonces generalmente pueden desplazar el choque de la punta a la derecha o a la izquierda, recordando que el choque de la punta normalmente se ubica entre el cuarto y quinto espacio por dentro de la línea hemiclavicular anterior, cuarto en el niño, sexto en el adulto, y entonces que tenía variantes anatómicas. Y acá hay algunas variantes asociadas a causas extracardíacas. También hay causas cardíacas, como por ejemplo la destrocardia, la hipertrofia ventricular derecha, la hipertrofia ventricular izquierda. También son patologías ya puramente cardíacas que afectan la localización del choque de la punta. Hay otros latidos entonces del corazón y entonces para agrandamientos del ventrículo derecho o hipertensión pulmonar primaria o secundaria, entonces tenemos la maniobra de Dressler, que es un latido paraesternal izquierdo, latido paraesternal izquierdo para agrandamientos de ventrículo derecho, ya los vamos a ver también. Pero básicamente lo que uno pretende que sepan básicamente son 4 latidos que tiene nuestra área paracardíaca. Un latido diagonal directo, un latido diagonal invertido, un latido sagital o anteroposterior y un latido transversal. Esos son 4 latidos sobre los cuales vamos a trabajar en semiología: diagonal directo, invertido, anteroposterior y transversal. Diciendo que el diagonal directo, ya vamos a ver el gráfico, se desplaza, vamos a verlo acá en el gráfico, viene de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, que tiene una cola y que tiene una punta, y la observación desde la cola genera inflexiones negativas y las visualizaciones de la punta dibujan deflexiones positivas. Entonces, dependiendo como todo vector, cola y punta, en la observación cuando hace de la cola dibuja inflexiones negativas, lo que nos pasa en los electrocardiogramas, cuando se producen los vectores de despolarización, van dependiendo la dirección, la fuerza y el sentido del vector, dibujará la deflexión en nuestro electrocardiograma. Y entonces acá veremos cómo este latido directo hacia abajo, de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante, genera distintas deflexiones. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en nuestra área cardíaca, con un latido que va en este sentido y los puestos de observación. Que el diagonal invertido, que es como el nombre lo indica, es absolutamente inverso al anterior. En vez de venir de arriba a abajo, viene de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante, el diagonal invertido, y entonces generalmente son latidos más negativos, son aneurismáticos, son por aneurismas supraórticos, son con retracción de cola y de la punta, y entonces corresponden básicamente a agrandamientos auriculares o a patología de la aurícula izquierda, Y entonces fíjense en este otro, que es el diagonal invertido, exactamente a la inversa, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante,
Y entonces exactamente al revés, el que lo ve por la cola y el que lo ve por la punta. El que lo ve por la cola dibuja inflexiones negativas y el que lo ve por la punta dibuja inflexiones positivas. Aquí lo tienen. ¿Ah? Y tenemos un latido sagital o anteroposterior, que, como el gráfico lo indica acá, es un vector que está dibujado, fíjense en ustedes, se llama anteroposterior o latido sagital, pero fíjense en el sentido del vector. El vector tiene un sentido postero-anterior y nosotros decimos que es anteroposterior, porque básicamente el latido es hacia atrás, pero como impacta sobre una estructura rígida que es la columna, sale eyectado hacia adelante y entonces lo que era antero-posterior termina haciéndose postero-anterior y sale hacia adelante. Y entonces todo lo que dibuja por la cola se hace negativo y todo lo que dibuja por el frente se hace positivo. Entonces ese es el latido antero-posterior o latido sagital. Y finalmente hay un latido que es el latido transversal o latido en balancín, que también, fíjense en cómo atraviesa, va de izquierda a derecha, dando la punta prácticamente a la derecha del enfermo, y entonces dependiendo dónde se lo observa, dibujará las deflexiones. Si lo veo desde acá, deflexiones prácticamente neutras. Fíjense las líneas rectas, cómo lo dibuja. Bueno, de esta manera, entonces, hemos hecho la primera parte de la semiología referida a las áreas y a los latidos más importantes. Cuando uno empieza a evaluar el resto de las áreas, habíamos dicho que uno debe evaluar siempre el área, el cuello y el área epigástrica. Y entonces habíamos dicho el área paracardíaca 1 al cuello y el área paracardíaca 2 a la región epigástrica. Y entonces definíamos así las tres áreas: el área precordial, el área del cuello y el área de la región epigástrica. En el cuello, básicamente uno tiene que evaluar ¿qué cosa? Bueno, tiene que evaluar venas yugulares y latidos venosos o arteriales. Son los elementos que uno siempre tiene que evaluar en el cuello cuando está haciendo la semiología cardiovascular. Y entonces, ustedes recuerden siempre que cuando uno evalúa venas de cuello o presiones venosas en el cuello, uno está hablando directamente de patología de cavidades cardíacas derechas, de aurícula y ventrículo derecho, mientras que cuando uno ve pulsos carotídeos, pulsos arteriales, uno está evaluando entonces cavidades izquierdas, aurícula y ventrículo izquierdo. Entonces, cuando vemos venas yugulares, vemos corazón derecho, cuando vemos latidos carotídeos, vemos corazón izquierdo. Y entonces el enfermo tiene que tener un decúbito a 30 grados, identificando las venas yugulares. Y entonces la vena yugular, fíjense ustedes aquí en este gráfico, nosotros vamos a decir lo siguiente. Nosotros tenemos algunos reparos anatómicos aquí, como son el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis, la articulación entonces de la segunda costilla con el mango del esternón, y entonces conforma el ángulo de Lewis. Y este ángulo de Lewis es un reparo anatómico para el nacimiento de nuestra altura de la vena yugular. Esta altura de la vena yugular, que es la que nosotros medimos acá, no debe tener una altura superior a los 12 centímetros. Recordemos que la altura de la vena yugular no debe tener una altura superior a los 12 centímetros. 10 centímetros para uno, 14 para otro, pero normalmente nosotros definimos que no debe medir más de 10 a 12 centímetros. Esta altura de la vena yugular, altura de vena yugular, no debe superar esos centímetros, ¿sí? Y en una construcción imaginaria de una línea recta que pasa por el ángulo de Lewis y una línea recta que es perpendicular al ángulo de Lewis, se genera una altura. Entonces la máxima altura de la vena yugular con la máxima altura, con el ángulo de Lewis, genera una altura en centímetros, que esta altura en centímetros no debe superar los 3 a 4 centímetros. Entonces, la presión venosa yugular puede medirse por altura de vena yugular,
por altura de vena yugular o por presión de la vena yugular. Entonces la presión de la vena yugular por altura con ángulo de Lewis y por altura de la vena yugular. No debe medir más de 12 centímetros ni más de 3 a 4 centímetros. Entonces presión venosa normal menos a 3 de 3 centímetros si tomamos reparo anatómico del ángulo de Lewis, y si medimos la altura de la vena yugular no debería medir más de 12 centímetros. Y recuerden entonces que la altura de la vena yugular tiene que ser con el enfermo recostado, boca arriba, con un decúbito 30-45 grados para no modificar la posición. Bueno, otra vez el mismo gráfico, enfermo, acostado 30-45 grados, el ángulo de luz como reparo anatómico y la altura de la vena. La altura de la vena que normalmente no debe superar los 3 a 4 centímetros. Bueno, acá lo tienen. Entonces, ángulo de Lewis, hay como reparo anatómico, altura de la vena yugular, y entonces en una construcción imaginaria de una altura, 3 a 4 centímetros acá, altura de 10 a 12 centímetros. Entonces, esto es lo aceptado como normal. Bueno, fíjense en esta ingurgitación yugular. Una yugular, fíjense en a dónde termina la altura de la vena yugular. Si uno hace la construcción imaginaria con el ángulo de Lewis, seguramente le va a dar más allá de los 3 a 4 centímetros. Fíjense, está enfermo sentado con altura de vena yugular. Si está enfermo lo acuesto, normalmente acá estoy midiendo altura de vena yugular, y la otra mido presión venosa central básicamente con el ángulo de Lewis. Entonces medí la altura yugular. Normalmente veo cómo colapsa la vena yugular en tiempo inspiratorio, con lo cual necesito que el enfermo inspire para que en tiempo inspiratorio se produzca el colapso de la vena yugular, y si no se produce el colapso de la vena yugular, necesito medir la altura de la ingurgitación yugular. Y entonces, ¿qué causas tenemos básicamente de ingurgitación yugular? Bueno, hay causas cardíacas que generan una altura de la vena yugular elevada, y entonces la hipertensión venosa genera, la hipertensión pulmonar genera, el derrame pericárdico genera, o las pericarditis constrictivas generan entonces ingurgitación yugular. Recordemos que las alturas yugulares van directamente relacionadas con corazón derecho, aurícula y ventrículo derecho o patología pulmonar. Y entonces la hipertensión pulmonar, la hipertensión venocapilar, el derrame pericárdico, la pericarditis constrictiva son causas de altura de la vena yugular. Y para evaluar entonces el derrame pericárdico con el taponamiento cardíaco, que es una emergencia médica, necesito saber si tiene, aparte de la ingurgitación yugular, tiene signo de Kussmaul con pulso paradojal. Dos elementos muy importantes en la semiología del paciente con derrame pericárdico, taponamiento, como es el signo de Kussmaul y el pulso paradojal. ¿Y esto qué dice? Que normalmente cuando yo inspiro en tiempo inspiratorio se produce la desaparición o el colapso inspiratorio de la vena yugular. Cualquiera de nosotros que inspira colapsa su vena yugular porque en tiempo inspiratorio se produce el desagote del territorio venoso a la aurícula derecha. Cuando hay ausencia de colapso inspiratorio, uno dice que el signo de Kussmaul es positivo. Y encima que tiene signo de Kussmaul, es decir, ausencia de colapso inspiratorio con modificación del pulso, es decir, normalmente el pulso cuando uno inspira aumenta la amplitud, y entonces el pulso paradojal será la disminución de la amplitud del pulso en tiempo inspiratorio, y entonces tenemos pulso paradojal con signo de Kussmaul, dos elementos que hablan indirectamente de derrame pericárdico con taponamiento cardíaco. Entonces, signo de Kussmaul con pulso paradojal, disminución de la amplitud del pulso en tiempo inspiratorio con ausencia de colapso inspiratorio, habla de derrame pericárdico, taponamiento cardíaco. Hay causas mediastinales, entonces dijimos las causas cardíacas, hay causas mediastinales como los tumores mediastinos, hay causas respiratorias que aumentan la altura de la vena yugular, como pueden ser el neumotórax hipertensivo. Entonces son todos elementos que ayudan a identificar entonces
cuáles pueden ser las causas de ingurgitación yugular. Recordemos que los latidos venosos se ven y no se palpan, los latidos que se palpan son los latidos arteriales, los latidos que se ven son los latidos venosos, entonces el latido venoso se ve y no se palpa y el latido arterial se palpa, lo que vemos es el latido venoso. Normalmente siempre el latido venoso es un latido negativo, es de desagüe, entonces normalmente es un pulso negativo de desagüe. ¿Cuándo podemos ver latidos venosos positivos? Recuerden, los latidos positivos son los pulsos sistólicos, latidos sistólicos de punta, no de cola. El otro es de desagote, de diastólico, de llenado. Estos son eyectivos, sistólicos. ¿Cuándo los podemos ver? Bueno, latidos venosos positivos, ya vamos a ver los pulsos venosos. Bueno, tenemos pulsos venosos positivos en insuficiencia tricuspidea por bomba expansiva. Las contracciones simultáneas de las aurículas y los ventrículos, como pueden ser en los bloqueos AV completo, un ritmo de la unión o taquicardias supraventriculares o ventriculares. Vamos a ver bien gráfico entonces los pulsos venosos, qué configuración tienen. Los pulsos venosos, entonces recordemos siempre que los pulsos venosos son actividades de corazón derecho. Y ese corazón derecho está directamente relacionado con aparato respiratorio. Entonces el aparato respiratorio y el corazón derecho, en una forma indirecta de observarlo, es a través de las venas yugulares o de las venas del cuello. Entonces, cuando uno evalúa venas yugulares o venas del cuello, indirectamente observa el corazón derecho y aparato respiratorio. Entonces, cuando uno quiere obtener alguna información indirecta de lo que está pasando en el corazón derecho y en nuestra función respiratoria, puede concluir con alguna evaluación de la onda de la vena yugular. Entonces, cuando uno evalúa vena yugular, tiene que evaluar, como recién dijimos, presión venosa y ondas de pulso venoso. Ondas de pulso venoso. Y entonces dijimos que las ondas de pulso venoso son visibles pero no son palpables. Las que se palpan son los latidos carotídeos, que tiene alguna característica, que tiene colapso inspiratorio, entonces que esta yugular, que normalmente se ve y que no se palpa, tiene colapso inspiratorio, es decir, yo le pido al enfermo que inspire, se produce el colapso inspiratorio, que es sincrónico y que aumenta con presión abdominal. Yo aumento presión, hago una valsalva y aumento la presión y aumento la altura de la vena yugular, y esto es absolutamente normal. Entonces ya dijimos cómo tiene que ser la posición de nuestro enfermo para la observación de la presión venosa. Y entonces fíjense en ustedes, en este gráfico que yo les he puesto acá para que observen. Entonces fíjense en ustedes cómo en una curva de presión y tiempo, en esta curva de tiempo, en esta variable tiempo, se dibujan algunas ondas. Entonces tenemos una onda A, una onda C y una onda B. A, C y B. Y se dibujan ahí dos valles, un valle X y un valle Y. Entonces, onda A, onda C y onda B. Y dos valles, un valle X y un valle Y. Que la onda A, que es la más grande, la de mediana es la onda C, y la onda B es la más chiquita de todas. Son ondas positivas, fíjense, se dibujan hacia arriba. Bueno, que la onda A corresponde a la contracción auricular, ¿sí? Que la onda C corresponde a la contracción isométrica ventricular, ¿sí? Y entonces la contracción auricular y la contracción isométrica ventricular son ondas sistólicas. Entonces, ondas sistólicas, positivas,
sistólicas positivas. Contracción auricular, contracción ventricular. Hay un periodo de eyección, entonces se contrae la aurícula, pasa al ventrículo y el ventrículo derecho, sístole ventricular derecha, y entonces se produce el valle. Entonces se contrae la aurícula, se contrae el ventrículo y eyecta. Una vez que eyecta se relaja y entonces viene la relajación isovolumétrica ventricular y empieza a llenarse. Se relaja y se llena. ¿Ok? Y seguimos de nuevo. Entonces onda A, C, B con valle X, Y. Vamos a seguir con estos gráficos y entonces fíjense en ustedes. Nuevamente tenemos una onda A, contracción auricular, una onda C, contracción isométrica ventricular y una onda B dada básicamente por la diástole y la relajación ventricular. Entonces fíjense, onda A, onda C, onda B, valle X, valle Y. ¿Estamos? Entonces esto era sístole y esto era diástole. Fíjense de nuevo, onda A, pequeña onda C y onda B, valle X, valle Y, sístole, diástole. Y entonces, ¿por qué se produce la onda A? Por un reflujo retrógrado de la contracción auricular. Contrae la aurícula al ventrículo. En esto que contrae la aurícula al ventrículo se produce la onda A. Entonces el paso de sangre de aurícula a ventrículo derecho, si estamos hablando del derecho, estamos hablando de qué? De patología de corazón derecho, de válvula tricúspide o de ventrículo derecho. Entonces, de aurícula derecha, de tricúspide o de ventrículo derecho. Con lo cual, si hay alguna patología de la aurícula, si hay alguna patología del tabique, o si hay alguna patología de la válvula tricúspide, o si hay alguna patología de ventrículo derecho y circulación pulmonar, se afectan directamente las ondas de pulso venoso. Y entonces, por ejemplo, en estenosis tricupídea, en insuficiencia tricupídea, en estenosis pulmonar, en insuficiencia pulmonar, en hipertensión venocapilar pulmonar, voy a tener manifestaciones semiológicas en pulso venoso. ¿Ok? Entonces, tengo la onda A que corresponde a un reflujo del pasaje de sangre de la aurícula al ventrículo, refluye algo para arriba y dibuja la onda A. Tengo la pequeña onda C, se cierra la válvula tricúspide, se cierra la válvula tricúspide, ya pasó toda la sangre de la aurícula al ventrículo y se cierra la válvula. Cuando se cierra la válvula genera presión y entonces dibuja onda C. Dibuja una onda B, aumento de volumen y presión auricular derecha, se empieza a llenar nuevamente. Se empieza a llenar nuevamente la aurícula derecha y se produce nuevamente la apertura de la válvula tricúspide y el relleno ventricular. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que normalmente vemos. Entonces, onda A, onda C, onda B, valle X y valle Y. Ondas positivas, ¿cuáles son? Onda A, onda C, onda B. ¿Cuáles son las ondas negativas? Ondas descenso, valle X y valle Y. Positivas, negativas. No porque no estén serán negativas o porque están serán positivas. No, dibujan deflexiones positivas, dibujan deflexiones negativas. Por eso son ondas positivas y ondas negativas. Son de punta, son de cola. Entonces acá empiezan a aparecer algunas variantes anatómicas de la onda de pulso. Onda A gigante,
onda A gigante. Fíjense en onda C, onda B, valle X, valle Y. ¿Por qué podrá haber una onda A gigante? ¿Qué generará una onda A muy alta? ¿Pasará bien la sangre de la aurícula al ventrículo? ¿O estará cerrada? ¿Ah? ¿Estará cerrada o estará abierta? Bueno, habrá que preguntarse, ¿no es cierto? Fíjense, onda A en cañón, onda A normal, onda C con una onda B gigante. Son las distintas variables. Onda A, onda C, onda B y colapso Y. Sí, fíjense, el valle X y fíjense el valle Y. Son distintas variables de ondas de pulso. Bueno, tratemos de identificar estas ondas de pulso venoso, obviamente, con el electrocardiograma. Con el electrocardiograma. Y entonces las presiones de pulso en volúmenes, ¿cómo identifican? Entonces fíjense en este electrocardiograma, onda A, onda C, onda B, valle X, valle Y. Y entonces fíjense en la onda A, ¿dónde está? Con el electrocardiograma. Hagan una interpretación de este onda P, QRS y onda T, despolarización auricular, despolarización del ventrículo y la repolarización ventricular. Y entonces fíjense que la onda A corresponde a la despolarización de la aurícula, que el QRS, que la despolarización ventricular corresponde con toda la onda, con toda la C y el valle X, y que la repolarización del ventrículo corresponde con el llenado auricular. ¿Ven? Entonces todo esto tiene una correlación en el electrocardiograma. Bien. Bueno. ¿Qué anormalidades de la onda A tenemos? Bueno, entonces normalidades de la onda A. ¿A dónde estará la onda A alterada? En fibrilación auricular, en bloqueo AB completo, en ritmo nodal, en hipertensión pulmonar, en insuficiencia tricúspide. Fíjense en la configuración de la onda A. Una onda A grande. ¿A dónde tenemos anormalidades de la onda B? ¿A dónde tenemos anormalidades de la onda B? Bueno, fíjense en insuficiencia tricúspide, en las comunicaciones interauriculares, o la CIA. Pulso de onda A gigante, fíjense. Onda A gigante, onda A gigante. Onda A, onda C, onda B, valle X, valle Y. Onda A, onda C, onda B, valle X, valle Y. ¿Ok? Bien. Entonces la onda A, ¿por qué será gigante? Tiene una contracción potente de la aurícula derecha, con una dificultad para evacuar al llenado ventricular derecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué habrá en la tricúspide? Una estenosis, un tumor, un trombo, que no deja desagotar en las sístoles de la aurícula, el ventrículo no lo deja desagotar. Entonces, como no lo deja desagotar, dibuja onda gigante. Puede haber patología del ventrículo derecho. ¿Cómo puede estar el ventrículo? Hipertrofiado, una hipertrofia del septum, una hipertrofia de la pared libre, una miocardiopatía hipertrófica del ventrículo derecho. ¿Por qué se pone hipertrófico el ventrículo derecho? Por patología respiratoria, por hipertensión pulmonar. Entonces, hipertensión pulmonar con miocardiopatía hipertrófica del ventrículo derecho, con una hipertrofia del septum del ventrículo derecho, con una estenosis pulmonar, tricúspide, perdón, con un tumor, con un trombo sobre el ventrículo derecho que dibuja ondas A gigantes. Ondas A gigantes. Y en el electrocardiograma dibuja una onda P grande, alta, una P pulmonar, una P tricúspide. Entonces la P en electrocardiografía tiene componente mitral y tiene componente tricúspide. Ya vamos a ver cuando hagamos electrocardiografía. Fíjense, una onda A en cañón, onda A en cañón. Una onda A en cañón. ¿Por qué puede tener una onda A en cañón? Acá tiene la onda A normal
La onda C normal tiene el valle X, tiene el valle Y. Onda A normal, onda C normal, valle X, valle Y, onda B. Pero de repente nos aparece esta onda A gigante, grande. Grande. Bueno, ¿qué ha pasado con esa onda A? Resulta que se encontró el desagote de la aurícula al ventrículo en el mismo momento en que el ventrículo estaba despolarizando. Entonces, se encontró con el volumen sistólico del ventrículo derecho, más el volumen sistólico de la aurícula derecha que no lo puede eliminar, y entonces se encuentra con dos volúmenes. Con un volumen sistólico de la aurícula derecha más el volumen diastólico del ventrículo derecho no lo puede eliminar, y eso se da básicamente en los bloqueos AB completos. En los bloqueos AB completos recuerden que las aurículas despolarizan por un lado y los ventrículos despolarizan por otro, y en algún momento las dos despolarizaciones se encuentran. Y entonces cuando se encuentran juntas las dos despolarizaciones, despolarizando la aurícula y el ventrículo juntos, se encuentran con dos volúmenes sistólicos de aurícula y ventrículo juntos, y esto dibuja lo que se llama una onda gigante, una onda en cañón, cañonazo. ¿Sí? Entonces onda A en cañón. Bien. Bueno, acá lo tienen. Entonces onda A, normal. Onda C, normal. Tenemos un valle X y tenemos un valle Y. De repente aparece una onda en cañón. Onda en cañón. Normal, normal. Otra onda. Entonces ondas A en cañonazo, que se llama, típico de los bloqueos AB completos. Fíjense en acá. Despolariza la aurícula. Despolariza el ventrículo, la aurícula, no conduce, y justo en el momento en que despolariza la aurícula con el ventrículo, están los dos juntos despolarizando, fíjense en la P, está junto al QRS, están despolarizando los dos juntos, y entonces dibuja una onda en cañón, bloqueo AB completo. Bueno, fíjense en acá, ¿qué nos pasa? Tenemos la onda A, el valle X, la onda B, el valle Y, y otra vez una onda grande, alta. ¿Qué le pasa a esta onda alta? Onda A desagota la aurícula, el ventrículo, con una válvula tricúspide cerrada, estenótica. Y entonces, como no puede desagotar el contenido sistólico al ventrículo, lo tira para arriba y entonces dibuja una onda A grande. ¿Ok? Bueno, lo mismo que estamos hablando. Bueno, los valles Y. ¿Se acuerdan que teníamos dos valles? Un valle X y un valle Y. ¿Se acuerdan? Valle X, valle Y. Onda A, onda C, onda B, valle X, valle Y. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Hay un vaciamiento sin dificultad, muy rápido de la aurícula derecha al ventrículo derecho, por básicamente diferencia de presión. Pero a veces hay presiones venosas elevadas, como puede pasar en la pericarditis constrictiva. Recuerden ustedes que la pericarditis constrictiva, el derrame pericárdico, le genera al corazón una patología restrictiva del corazón. Y entonces, en estas situaciones, cuando tenemos derrames pericárdicos, no permiten entonces los vaciados ventriculares. Y entonces, como no hay un vaciado ventricular, se encuentra con una aurícula derecha que desemboca en ventrículo derecho, con un volumen sistólico de la aurícula del ventrículo, pero con un ventrículo que no puede eliminar esa sangre. ¿Por qué? Porque tiene una coraza, tiene una patología restrictiva. Y entonces dibuja lo que se llama los senos Y profundos, colapso diastólico del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho. Colapso diastólico del ventrículo derecho, no tiene relajación ventricular.
porque lo que tiene que eliminar no lo puede eliminar por colapso restrictivo del ventrículo derecho. Seno I profundo. Entonces, ¿qué va a tener el derrame pericárdico? El derrame pericárdico dijimos que tiene el pulso paradojal, que tiene el signo de Kussmaul y que tiene un seno Y profundo por colapso diastólico. Vamos sumando elementos, ¿sí? Onda B grande. Entonces la onda B grande, fíjense, es más grande. Fíjense acá. Onda A, onda C, valle X, valle Y, y aparece una onda B enorme acá. ¿Ven? Onda B grande. Prácticamente más grande esta onda B que esta onda A. La onda A debería ser la más grande, recuerden ustedes. Entonces aparece una onda B grande. Esta onda B grande le corresponde a situaciones como la comunicación interauricular. Entonces hay comunicación de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, hay un pasaje de sangre por decir cámaras de mayor presión a cámaras de menor presión, y entonces la comunicación interauricular tiene una onda A grande, una onda B grande, perdón, onda B grande. Bueno, pulso venoso normal, onda A, valle, onda B, valle, acá está, onda A, onda C, valle X, valle Y, onda B, valle Y, ondas positivas A, C y B, ondas negativas X e Y. Onda A gigante, onda A gigante, onda A gigante. Que aparecían las ondas A gigante, dijimos, las estenosis, la patología pulmonar o la estenosis pulmonar o tricuspide, ¿se acuerdan? No pueden desagotar y entonces dibujan ondas A gigantes. ¿Sí? Cuando aparece un valle Y profundo, valle Y, entonces onda A, onda C, valle X y colapso diastólico. Colapso diastólico del ventrículo derecho en las pericarditis constrictivas, los derrames pericárdicos con taponamiento. Acá lo tiene, ¿sí? Acá lo tiene. Entonces el enfermo que está con fibrilación auricular y con colapso diastólico, colapso diastólico, colapso diastólico, colapso diastólico por pericarditis constrictiva. Recién hablamos del pulso paradojal con el signo de Kussmaul, y entonces dijimos que el signo de Kussmaul era el signo de Kussmaul, dijimos, era la ausencia del colapso inspiratorio, el tiempo inspiratorio, en el enfermo con pericarditis constrictiva. Y entonces el pulso paradojal, ¿qué es? Es la disminución de la amplitud del pulso en tiempo inspiratorio. Entonces fíjense en tiempo expiratorio y en tiempo inspiratorio. Esta amplitud de pulso es menor al tiempo expiratorio. Entonces, ¿por qué es paradojal? Porque produce al revés. Normalmente en tiempo inspiratorio aumenta. Normalmente, cualquiera de nosotros en tiempo inspiratorio aumenta la amplitud de pulso en inspiración. ¿Qué pasa en el pulso paradójico? En el derrame pericárdico o en el taponamiento tiene pulso paradójico. ¿Qué significa? Que la amplitud del pulso disminuye en tiempo inspiratorio. ¿Ok? Entonces tiene signo de Kussmaul con pulso paradojal. ¿Sí? Y el pulso venoso tiene un colapso diastólico con un valle Y ancho, grande, profundo. Entonces, tres elementos. Pregunta de examen, signo de Kussmaul, pulso paradojal y colapso diastólico con valle Y aumentado. Son tres elementos que ayudan a identificar la característica del síndrome de derrame pericárdico, la pericarditis constrictiva. Bueno, un poco lo que vinimos hablando, una onda gigante, resistencia al ventrículo derecho. Recuerden que está cerrada la válvula tricúspide, entonces dibujan
las ondas B gigantes, las ondas en cañón. Habíamos dicho que la aurícula y el ventrículo contraen juntos en los bloqueos AB completos, ¿sí? ¿Se acuerdan? El patrón CBY hay contracción, no hay aurícula, y entonces no hay contracción auricular, y entonces ¿en qué momento vamos a tener CBY en ausencia de contracción? ¿A dónde no tenemos contracción auricular? En la fibrilación auricular. Una onda B sistólica en insuficiencia tricúspide, una onda B grande en las comunicaciones auriculares, ¿sí? Bueno, pero fíjense en entonces, onda A gigante, onda en cañón, patrón CBY, onda B sistólica, bueno, elementos que van apareciendo que ya lo estuvimos viendo. Distensión venosa yugular. Bueno, a manera de resumen, ingurgitación yugular bilateral que no pulsa, más venas colaterales del tórax superior, obstrucción de la vena cava superior. Ingurgitación yugular de las dos yugulares con elevación de la presión venosa, ya dijimos, derrame pericárdico con taponamiento. ¿Sí? Derrame pericárdico con taponamiento, pulso paradojal, signo de Kuhn-Maul y colapso diastólico con onda Y negativa grande, alta. Signo de Kuhn-Maul y otra vez lo que venimos repitiendo. ¿Qué diferencia hay entre la vena yugular y la arteria carótida? Bueno, ya dijimos que la vena yugular la vemos, la arteria carótida la palpamos. Entonces el pulso venoso se ve y no se palpa. Lo que se palpa es arteria carótida. La vena yugular es una onda suave, rápida, ondulante, con dos elevaciones y dos valles. ¿Cuáles son las dos elevaciones? La onda A y la onda C, y dos valles, la onda X y la onda Y, y falta un vallecito, el valle, una onda positiva, el valle B. Entonces, y esta tiene un solo componente externo. Las pulsaciones desaparecen, las pulsaciones no se limitan con la presión. Recuerden que cuando yo comprimo la vena desaparece el pulso, mientras que cuando yo comprimo la carótida no desaparece el pulso. ¿Estamos? Y básicamente la vena yugular se modifica en tiempo inspiratorio, mientras que la arteria carótida no se modifica con tiempo inspiratorio. Bueno, lo que acabamos de decir. Latidos arteriales, dijimos entonces, se palpan y no se ven los venosos y no se palpan, los arteriales se palpan y no se ven. Cuando se palpan, entonces uno debe sospechar, entonces, cuando se palpan altos, grandes, importantes, se sospecha aumento de la presión arterial, síndromes febriles, síndromes anémicos, hipertiroidismo. ¿Sí? Recuerden lo que vimos en la base del cuello con respecto a los latidos, ¿sí? Que era lo que ya habíamos hablado. Las áreas pericárdicas 2, que ya dijimos que era la región del epigástrico, y entonces veíamos los latidos epigástricos que podían corresponder entonces a hipertrofias ventriculares derechas en la zona subsifoidea, ¿se acuerdan? Patología foco tricúspide, subsifoidea, entonces aumento del ventrículo, del tamaño del ventrículo derecho, o en los aneurismas de la aorta abdominal. Bien. ¿Qué es un soplo? Bueno, un soplo es un ruido que aparece y que está relacionado directamente con el ciclo cardíaco. Este soplo, este ruido que aparece en la ocultación de nuestro corazón, va a depender del tiempo en donde aparezca. Entonces habrá ruidos que aparecen en la sístole o ruidos que aparecen en la diástole. Por lo tanto, si aparecen en la sístole son eyectivos y si aparecen en la relajación serán diastólicos. Entonces, unos son de eyección y otros son de llenado. Entonces, soplos sistólicos, eyectivos, soplos diastólicos de relajación o diastólicos. ¿De qué depende el soplo? Básicamente de la velocidad y del tamaño por donde circula la sangre.
¿sí? Entonces la velocidad con la que circula la sangre y el calibre por donde circula la sangre da generalmente un ruido. Entonces este ruido o este soplo tendrá una intensidad, tendrá un tono, tendrá un timbre, tendrá un momento del ciclo, tendrá una duración, tendrá un sitio de mayor ocultación, tendrá una propagación y radiación y tendrá una modificación según respire, haga esfuerzo, modifique el decúbito en respuesta al tratamiento. Entonces estas características del soplo son las que tenemos que estudiar en semiología. Qué intensidad, qué tono, qué timbre, en qué momento aparece, cuánto dura, dónde se oculta mejor, para dónde se propaga y cómo se modifica ese soplo, ese ruido de acuerdo a variables fisiológicas, respiración, esfuerzo, cambios de decúbito, etc. Entonces, si es muy leve, será un grado 1, y si es muy intenso, que se oye a la distancia, será un grado 6. Entonces un grado 1 es muy débil, grado 2 débil, grado 3 moderado, grado 4 intenso, muy intenso, y el grado 6 se oye a la distancia. Cuando yo ese soplo lo escucho, no solamente lo escucho, sino que lo palpo, entonces el soplo palpable se llama trill. Cuando tiene trill, es decir, ese soplo puede ser palpable, digo es un grado 4. ¿Ok? Entonces el soplo puede ser ocultado o puede ser palpado. Cuando se oculta y no se palpa, será una intensidad menor a 3, menor a 4. Y si se palpa el soplo, ya es grado 4 a grado 6. ¿Ok? Entonces el soplo puede ser palpado, sí, puede ser ocultado, sí, puede ser palpado, sí. Cuando el soplo se palpa se llama trill o frémito, lo leerán en algún libro. Puede ser de 1 a sexto a 6 sextos, 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4, 5, 6 sextos. Un soplo con trill es un 4 sextos. Podrá ir incrementando, podrá ir decreciendo, podrá ser increciendo, decreciendo, tipo romboidal. Sí. Entonces grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Grado 4, frémito palpable. Es decir, es el soplo que se escucho, que lo oculto, pero que también lo puedo palpar. Y el 6 es a la distancia. ¿Ok? Bueno, podrá ser agudo o grave, podrá ser aspirativo, rasposo, en chorro de vapor, musical, son los distintos formas en que uno lo puede identificar el ruido. Será en sístole, será en diástole, será en la sístole y en la diástole. Podrá ser al inicio de la sístole o al inicio de la diástole. Será protosistólico o será protodiastólico. Será en la mitad de la sístole o en la mitad de la diástole. Será mesosistólico, mesodiastólico. Podrá ser al final de la sístole, puede ser al final de la diástole. Será telesistólico, telediastólico, o podrá ser durante toda la sístole, durante toda la diástole. Podrá ser pansistólico o pandiastólico. Pansistólico u holosistólico, pandiastólico u holodiastólico. Entonces, proto, meso, tele, pan u holo. Son las distintas formas en que ustedes van a leer los soplos. Proto, meso, tele, holo o pan. Proto, meso, tele u holo. ¿Sí? Donde se localizan focos de mayor ocultación, y entonces recordemos los focos que habíamos visto. Foco mitral, foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspideo. ¿Para dónde se irradian? Para la base, para la punta, para el cuello, para el epigastrio, para el dorso. No se irradian, para la axila, etc. Cuando veamos síndromes valvulares, ahí vamos a ver específicamente. Entonces, ¿qué será el frémito o el trill? Bueno, eso
un soplo que se oculta, pero que también puede ser palpado. Y entonces el soplo que se palpa, que tiene una intensidad de 4/6, se llama fremitotril, que es lo que dice allí. ¿Está? Frote pericárdico, lo mismo, es un ruido que se palpa sobre el corazón y que corresponde básicamente entonces al frote o al raspado de las hojas del pericardio. Y entonces habrá frote pericárdico cuando la hoja parietal roza con la hoja visceral y genera un ruido. Con la conclusión, necesitamos para que haya frote pericárdico el roce, el frote de las dos hojas. Cuando las dos hojas se separan y hay líquido en el medio, desaparece el frote pericárdico y aparece el derrame pericárdico. ¿Sí? Entonces, modifica, varía con la respiración y con los cambios de posición. Ocurre en un pericardio que está seco con un poquito de líquido y desaparece con la presencia de derrame. Es un frote. Y finalmente los pulsos arteriales. Así como vimos que el pulso venoso correspondía a patología de cavidades derechas o patología respiratoria, decimos que el pulso arterial corresponde con cavidades izquierdas del corazón, aurícula izquierda o ventrículo izquierdo. Siempre los pulsos se comparan simétricamente uno con otro, se los estudia sobre una prominencia ósea, se utilizan el segundo y el tercer dedo de la mano, básicamente el pulpejo de los dedos de la mano, segundo y tercer dedo, sobre una superficie ósea. La intensidad del pulso arterial va disminuyendo a medida que me alejo de la bomba, a medida que me alejo del corazón. Por lo tanto, los latidos carotídeos son los latidos más fuertes y los latidos pedios o tibiales son los latidos más débiles. Entonces, cuando quiero tener una referencia anatómica, una referencia fisiológica o estudiar una semiología de pulso arterial, obviamente utilizo pulsos fuertes, pulso carotídeos, pulso humeral, pulso radial. Cuanto más lejos me voy alejando de la bomba cardíaca, menor es la intensidad del pulso. Y entonces, bueno, allí lo tienen, el pulso arterial sobre una superficie ósea, la arteria. Y obviamente el pulso arterial tiene variantes, tiene modificaciones que modifican las características del pulso. Como están escritos allí, fíjense, la característica del pulso depende si hay hipertensión arterial, si hay dislipemia que afecte la contractura del vaso, si hay alteraciones metabólicas en los diabéticos, si tiene un fenómeno oxidativo, aumenta la rigidez. Y entonces al aumentar la rigidez de la arteria, genera hipertensión sistólica, aumenta la presión de pulso, genera daño en microcirculación y genera hipoxia tisular. Y todo esto entonces genera mayor aumento de daño estructural y aumenta los eventos cardíacos, renales, vasculares y cerebrales. Entonces, toda esta filmina está en relación a que la rigidez arterial, la rigidez de esta arteria genera finalmente todo esto y todo esto desencadena eventos sistémicos. ¿Ok? Por lo tanto, cuando uno estudia una arteria, estudia eventos vasculares de corazón izquierdo, que es el pasaje de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo a la circulación. ¿Sí? Entonces, estos gráficos, recuerden que la presión venosa tenía las ondas A, C, B, valle X, valle Y, y que en la presión arterial tenemos ondas de pulso que corresponden a presión sistólica en función del tiempo y a presión diastólica.
Entonces, presión sistólica, máxima presión y presión diastólica. Presión de sistólica en sístole auricular y presión diastólica en tiempo de relajación. Entonces, sístole, diástole, sístole, diástole. Entonces, habrá una presión sistólica y habrá una presión diastólica, y en la presión sistólica habrá una onda y en la presión diastólica habrá otra onda. Y esas son las ondas que vamos a estudiar. Entonces, está el pie de onda, el pico de onda. El pico de onda coincide, la máxima amplitud de la onda coincide con la máxima presión arterial sistólica. Y la onda desciende con presión diastólica. Y entonces genera un ancho de onda entre la máxima presión sistólica y la máxima presión diastólica. Genera un ancho de onda. Y en ese descenso de ancho de onda genera una cisura dicrota. Entonces, ¿qué elementos tiene? Pie de onda, pico de onda, ancho de onda, cisura dicrótica. ¿Ok? Pie de onda, pico de onda, ancho de onda, cisura dicrótica. Nuevamente, sístole, diástole. ¿Ok? Sístole, diástole. En la sístole y en la diástole genera un ancho de onda. Tiene una cisura o incisura. Y entonces tiene una rama anacrótica, que es la rama que asciende, que es el pico. Entonces el pie y el pico. El pico de onda corresponde con presión arterial sistólica. ¿De cuánto es la presión? 120 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces la presión arterial sistólica, la máxima, corresponde al pico de la onda. ¿Ok? Tiene un ancho, tiene una incisura. Entonces esto es sistólico y esto es diastólico. Tiene una rama anacrótica que llega hasta la punta y tiene una rama dícrota. Entonces, rama anacrótica y rama dícrota. Anacrótica y dícrota. ¿Ok? Todo esto es presión aórtica en función de tiempo. Mide presión sistólica y mide presión diastólica. Ok. ¿Cómo se explora? Bueno, ¿qué vamos a explorar? Una frecuencia de pulso, un ritmo, un contorno, una amplitud. Frecuencia de pulso, que es el número de pulsaciones en un minuto. Entonces, que van de 60 a 90. Y entonces, lo que esté por debajo de 60 pulsaciones por minuto será un pulso bradifímico. Y el pulso que está por arriba de los 90, 100 latidos por minuto será taquifímico. Entonces, cuando hablamos de bradifímico y de taquifímico, hablamos de, ¿qué cosa? Frecuencia de pulso. Entonces, la taquicardia no coincide, no es sinónimo de taquifímico. La taquicardia es frecuencia cardíaca. La taquifímica es frecuencia de pulso. Entonces, un pulso bradicárdico no es sinónimo de una frecuencia cardíaca, bradicárdica, no es sinónimo de pulso bradifímico, porque todas las ondas cardíacas, a veces en patología, no se traducen en pulsos arteriales. Entonces, una cosa es el latido cardíaco y otra cosa es la frecuencia de pulso. Frecuencia de pulso por debajo de 60 hablamos de bradifimia y por de arriba de 90 a 100 hablamos de taquifimia, que no es lo mismo ni son sinónimos de taquicardia o bradicardia. Las frecuencias, el ritmo de frecuencia debe ser un ritmo regular, puede ser irregular en algunas arritmias. El contorno del pulso debe ser redondeado. Recuerden el gráfico que hablamos recién. Una onda máxima, un pico de onda sistólico con ondas diastólicas. Una amplitud que debe ser una escala de 0 a 4, una onda alta
bien de hipertenso tendrá una onda alta, una fuerza de onda alta 4 y una hipotensión con baja frecuencia, con baja tensión arterial tendrá prácticamente 1 y el muerto no tendrá. ¿Ok? Entonces, pulso carótido normal, normal, ¿está? Pie de onda, pico de onda, dícrota. Anacrótico, dicrótico, onda de, ancho de onda, ancho de onda, ancho de onda, ancho de onda, pulso sistólico, pulso sistólico, dícroto, dícroto. ¿Ok? Pulso arterial normal, normal. Ancho, pie, pico, ancho, presión sistólica, incisura dicrótica, anacrótico, dicrótico. ¿Sí? Vamos al pulso alternante. Onda normal, pequeño. Onda normal, pequeño. Onda normal, pequeño. Pulso alterno. 1, sí, 1, no. Sí, no, sí, no. Pulso carótido alternante. Pulso biferiens. Pulso biferiens. Fíjense, onda, pico de onda y tiene una nueva ondita acá arriba. Desciende, dícroto, tiempo dícroto, anacrótico, dicrótico, incisura dicrótica. En el pico tiene doble pico, biferiens. Nuevamente, pie de onda, pico de onda, ancho de onda, 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 incisura dicrótica. ¿Ah? Pulso arterial normal, parvus, tardus. Lento para subir, entonces la rampa anacrótica es una rampa lenta, ¿sí? Lenta, sube poco, entonces parvus y es tardo, lento. Magnus y Celer, fíjense la rampa anacrótica y la dicrótica, sube y desciende rápido. Magnus, Celer, alta y rápida, alta, rápida, alta, rápida. Tardus y parvus. Tardus, parvus. ¿Ok? Nuevamente, normal, hipokinético, parvus, tardus, hiperkinético, biferiens, dícroto, alternante. Distintas variantes de onda. Lo mismo de recién. Lo mismo de recién. Fíjense la concordancia entre el pulso venoso. Pulso venoso teníamos onda A, valle, onda C, valle, onda B. ¿Se acuerdan? Valle X, valle Y, onda B, onda C, onda A. ¿Ok? Fíjense entonces la concordancia. Bueno, lo mismo de recién. Fíjense entonces las alturas de la aorta a la salida, la presión de la aorta a la salida, de la carótida, de la arteria braquial, de la arteria radial. ¿Ok? Bueno, ¿a dónde tocamos? ¿A dónde tocamos? ¿A dónde tocamos? ¿A dónde? Braquial, radial, femoral, poplitea, poplitea, dorsal, tibial posterior. Bueno, no se palpan 0, disminuidos 1 cruz, normales 2 cruces, aumentados 3 cruces, muy aumentados 4 cruces. ¿Ok? Pulso carotidio, dependen del ventrículo izquierdo, ya lo dijimos. Bueno, magnitud, ¿ok? La forma, todo esto lo tienen que ver ustedes. Las calidades de los pulsos, las igualdades de los pulsos, las tensiones de los pulsos. Bueno, las características del pulso, todo lo que les acabo de decir recién. Bueno,
Los pulsos pueden ser rítmicos, arrítmicos, rápidos, rítmicos, rápidos, arrítmicos, lentos, rítmicos, lentos, arrítmicos, o pulsos normales arrítmicos. ¿Sí? Bien. Bueno, algunas variantes. Cuando hay desigualdad en el pulso, irregulares, fibrilación auricular y extrasístoles, por excelencia son los pulsos irregulares, las fibrilaciones irregulares. Las fibrilaciones auriculares y las extrasístoles generan pulsos absolutamente irregulares. Pulsos regulares son regulares pero con modificación en la amplitud, el pulso alternante, ¿se acuerdan? Un pulso que es regular en frecuencia pero es irregular en amplitud. Regular en frecuencia pero irregular en amplitud. Pulsos transitorios paradojales modificaban la amplitud la amplitud del pulso en tiempo inspiratorio. Entonces disminuía la amplitud del pulso en tiempo inspiratorio, pulso paradojal. Bueno, lo que les dije recién del pulso paradojal. Los pulsos arteriales, ¿cómo pueden ser? Entonces ya dijimos, las taquifigmias y las bradifigmias. ¿Tá? Pulso alternante, ya dijimos. Recuerden entonces el pulso alternante, como ustedes ven allí, entonces uno normal, uno más pequeño, normal, pequeño, normal, pequeño. Es regular en frecuencia e irregular en amplitud. Pulso paradojal, pulso paradojal, recuerden el pulso paradojal, disminuía la amplitud del pulso en tiempo inspiratorio. Pulso en martillo de agua. Pulso filiforme, un pulso chiquito de shock, de sepsis. El pulso biferens, acuérdense en el pulso biferens, era el pulso que tenía doble lomo arriba, ¿se acuerdan? Tenía un pico de onda sistólico con otro lomo. Entonces eso es muy típico en la doble lesión aórtica, en la hipertensión arterial, en la aterosclerosis y las estenosis aórticas subaórticas. Pulso Zeller es un pulso rápido, acelerado, aumentado de frecuencia con una rampa anacrótica y dicrótica que asciende y baja rápido. ¿Quién tiene pulso Zeller? La insuficiencia aórtica, los estados hiperkinéticos, las fístulas arteriovenosas. Los pulsos dicroto. Acuérdense que estaba la incisura dicrótica. ¿Se acuerdan en la rampa cuando descendía? Estaba la incisura y entonces había una onda dicrota. ¿Sí? Pulso paradojal, ya lo dijimos. Entonces, fíjense, tiempo expiratorio y en tiempo expiratorio. Tiempo inspiratorio disminuye la amplitud del pulso 10 milímetros de mercurio con respecto al tiempo expiratorio. Pulso paradojal. Esto es lo que normalmente pasa en los derrames pericárdicos. Pulso carotídeo. ¿Está? Bueno, acuérdense, entonces, las incisuras, pico, pie de onda, pico de onda, pico, incisura, anacrótico, dicrótico, las distintas variantes. Distintas variables de onda. Anacrotismo en la rampa anacrótica, pulso anacrótico en la rampa anacrótica ascendiente, tiene como un trémor. Pulso anacrótico, colapso sistólico, pulso carotídeo biferens. Pulso dícroto, tiene una hendidura dícrota en la incisura dícrota, pulso dícroto. ¿Okay? ¿Quién tiene pulso dícroto? Las meningitis, la fiebre tifoidea, algunas ictericias, los convalescencias, enfermedades infecciosas. Entonces el pulso dícroto, fíjense, pulso dícroto. Acá en la incisura, tiene una incisura marcada en el tiempo o en la rampa
dícrota, tiene una incisura. ¿Ok? Y entonces aparece el pulso dícroto. Pulso célere es el pulso rápido, acelerado de insuficiencia aórtica. Rampa anacrótica y dicrótica con ascenso y descenso rápido. Entonces el normal y el célere. El alternante. Bueno, acá tienen los distintos tipos. Biferens, doble lomo. Doble lomo. Doble lomo. Alternante, biferien, doble lomo. Grande saltón. Inspiratorio con pulso paradojal. Pulso de Corrigan. Bueno. Típica insuficiencia arterial. Típica insuficiencia de pulsos arteriales en miembros con las isquemias. Isquemias. Zonas de isquemia. Focos de auscultación. Bueno. Cuando vimos corazón hablamos entonces de los distintos focos. Del mitral, del aórtico, del pulmonar y del tricúspide. Dijimos que el mitral correspondía a la zona de máximo impulso de la punta del corazón, el aórtico en el segundo espacio intercostal paraesternal derecho, el pulmonar a la misma altura que el aórtico pero paraesternal izquierdo, y el tricúspide era subsifoideo, ¿recuerdan? Epigástrico subsifoideo. Bueno, esto es lo que les muestro. Los ruidos del corazón están relacionados básicamente con la actividad sistólica o diastólica del corazón. Recuerden que el primer ruido coincide con la asístole, coincide con el pulso carotídeo, se escucha después de la diástole, después de la relajación, mejor en la punta y mejor con membrana. Ese ruido, ese primer ruido puede estar aumentado en intensidad, dependiendo básicamente de las capacidades de las válvulas B para detener el flujo, si hay estenosis o insuficiencia, de las movilidad de los velos para cerrarse o para abrirse, de la contractilidad y de la posición de los velos. Entonces aumento el primer ruido con acortamiento del PR, la estenosis mitral no calcificada, las comunicaciones interventriculares, los bloqueos AB completos, ya lo repetimos varias veces a esto, la fibrilación auricular, los estados hiperdinámicos, y en qué caso disminuye la intensidad cuando se produce la prolongación del PR o del PQ. Estenosis mitral calcificada, la insuficiencia mitral, la insuficiencia ventricular izquierda. Bueno, el segundo ruido mejor en los focos de la base. Recordemos que el primer ruido es en punta, segundo ruido es en la base del corazón. En jóvenes por ahí el foco pulmonar es de mejor auscultación. Y el segundo, recuerden que el segundo ruido tiene un componente aórtico y un componente pulmonar. El componente aórtico siempre precede al componente pulmonar. Y entonces el segundo ruido, que es un foco de la base, de arriba, depende con la conformación anatómica de la pared torácica, depende de la presión de la arteria correspondiente, si hay hipertensión arterial con dilatación o hipertensión pulmonar. Recuerden que tiene un componente aórtico y un componente pulmonar, y entonces si hay hipertensión arterial tendrá mayor componente aórtico, y si hay hipertensión pulmonar tendrá mayor componente pulmonar. Tiene el segundo ruido, como tiene componente pulmonar, se modifica con los tiempos inspiratorios. Durante la inspiración aumenta el retorno venoso al corazón derecho, aumenta el periodo expulsivo del ventrículo derecho, retrasa el componente pulmonar del componente aórtico, disminuye el retorno venoso del ventrículo izquierdo, acorta la fase expulsiva del ventrículo izquierdo y se adelanta el componente aórtico del segundo ruido. Y el tercer ruido, bueno, es un sonido de baja frecuencia, aparece en la mesodiástole, a la mitad de la diástole, después del segundo ruido,
se oculta mejor en foco mitral en tiempo expiratorio. Fíjense, el enfermo está en un decúbito lateral izquierdo. Y el tercer ruido siempre generalmente es un ruido hiperdinamicos asociado a frecuencias cardíacas elevadas, como puede ser en la paciente con hipertiroidismo, en el síndrome febril o en la embarazada. Aparece también en la anemia, en los niños, entonces estados hiperkinéticos. Y bueno, obviamente el tercer ruido, sin galope, cuando no hay taquicardia, es una cosa. Y cuando aparece el tercer ruido, ese tercer ruido con taquicardia, con aumento de la frecuencia cardíaca, entonces uno dice que tiene ritmo de galope. Por lo tanto, el tercer y el cuarto ruido habla de ruidos de taquicardia, frecuencias cardíacas encima de 100, con la presencia de un tercer y cuarto ruido. ¿Ah? ¿Estamos? Bueno. Siempre es patológico y hasta acá hemos llegado. Bueno, chicos, espero que hayan podido aprovechar la clase. Sé que es larga, cansadora y demás, pero esto era el inicio del módulo de las patologías cardiovasculares, la semiología, y empezaremos a ver detenidamente los distintos elementos que tiene este módulo. Que anden bien, les mando un abrazo. Muchas gracias.